Bienvenidos a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa se transmite desde Salt Lake City, Utah, el centro del mormonismo en los Estados Unidos. Es de formato vivo, con llamadores de toda clase. El anfitrión Sean McCraney fue mormón por 40 años antes de dedicarse al Señor en la fe cristiana. Él ha servido en varias posiciones respetadas en la iglesia mormona. Su meta principal en este programa es ayudar a los mormones a desarrollar una relación salvadora con el Redentor Jesucristo. Para lograr esto, el programa examina las doctrinas, historia y evolución del mormonismo en comparación con el cristianismo bíblico. Hay más de 350 episodios abarcando varios temas claves. Por tanto amor que tenemos hacia nuestros amados familiares y amigos mormones, compartimos este mensaje con asertividad, esperando que les sirva para acercarse más al Señor Jesucristo. En el libro de Levítico, capítulo 13, hay un estudio extenso sobre la lepra. Y la lepra es una imagen, por toda la Biblia, de la naturaleza del pecador y los resultados del pecado en el hombre. Habla de que la lepra está en nuestra sangre, igual que el pecado. En Salmos 51:5 habla de que la lepra se manifiesta en formas pequeñas al inicio y que es una enfermedad incurable por el humano, que solamente Dios puede curarlo y Dios solamente puede curar el pecado. Que la lepra nos separa y nos aísla cuando lo tenemos como hace el pecado, aislados de Dios y de los demás, que es una cosa odiosa con el tiempo y que es algo lento y progresivo, un proceso que toma tiempo. Y al final nos lleva más allá de los sentimientos, donde no podemos sentir nada igual que el pecado. Y a lo último nos matan el pecado y la lepra. Voy a hablar de 4 datos sobre el pecado. Primeramente, todos hemos pecado. A veces la gente tiene la idea de que el pecado es una cosa temporal. Quizás hayamos pecado una vez hace mucho tiempo, pero yo propongo que si no hemos renacido, estamos pecando constantemente. Y propongo que si han renacido, van a continuar cayendo al pecado a veces, porque estamos en la carne y el pecado es parte de nuestra naturaleza hasta que haya sido erradicada completamente. Dios no tolera el pecado. Él es un Dios santo. No tolera nada del pecado. El dato siguiente del pecado es que la situación entre nosotros como pecadores y Dios como santo que no tolera ningún pecado crea un temor tremendo dentro de nosotros. Y todos tenemos una temblanza existencial como pecador ante un santo Dios. Finalmente, y como resultado, la gente y las religiones manipulan o reinventan el pecado y reimaginándolo en una nueva forma para que podamos tolerarnos nosotros. Y lo hacen en numerosas formas. Reinterpretan el pecado o a Dios o la naturaleza del pecado. La gente habla diciendo que el pecado está bien, o es una desorden, dicen ahora, que estoy enfermo, está fuera de mi control. Dicen que sus hechos no dañan a nadie, legitimizan el pecado. Otros reinterpretan a Dios diciendo que Dios es solamente amor, todo el bien, bondadoso, que ama a todos, y que el pecado, pues no le va a molestar el pecado. Voy a decir algo sobre eso. Dios es todo lo bueno. Para que confiemos en Él, tenemos que creer que es todo lo bueno. Si es todo lo bueno, significa que es totalmente bondadoso, amador, misericordioso, todas las cosas buenas que imaginamos. Pero también significa que es justo y que es tiene que ser completamente justo para que sea todo lo bueno. Supongamos que caminemos con un niño que amamos y caminamos ahí y un villano sale del bosque y mata a este niño ante tus ojos y los policías vienen, llevan el crimen al juez y oyes que el juez es un buen juez. Y así que vas ahí
en los cortes y el juez dice a este criminal, tú has hecho cosa horrible, pero te amo y soy un juez misericordioso y bondadoso, así que voy a liberarte porque es la única cosa lógica que puedo hacer como amador. Y tú, como persona que ves esta persona, vas a ser negado de la justicia y vas a decir, espérate, mi hijo fue matado por esta persona. ¿Dónde está el castigo y la justicia por el dolor que he sentido? Y el juez va a decir, pues tú sabes, yo entiendo, pero si estuvieras en la posición de este pecador, tú querrías la misericordia, así que yo voy a soltarlo para tener el amor. Pues tiene sentido, ¿no? Y si te sentaras ante este juez, dirías que no es un buen juez y no es una persona confiable. Y por tercero, que él no satisface la justicia. Y este es el punto de la ilustración, que él es todo lo bueno y por eso podemos confiar en él. Y parte de eso es que sea todo lo justo. Así que no puede permitir la menor parte del pecado. Así que algunos también reinterpretan el castigo del pecado. En la iglesia mormona han reinterpretado el infierno. Y quiero decir esto, y creo que un mormón estaría de acuerdo que este es el caso. Han dicho que mentirosos, adúlteros y matadores van al reino celestial. Y si alguien sepa dónde está esta referencia, llámenos. Creo que fue José Smith quien dijo que si tú pudieras ver este nivel, te matarías para llegar, te suicidarías para llegar a este nivel. Así que digo que cuando tienes estos pecados, pues claro que no vas a vivir con Dios, pero vas a vivir en un lugar glorioso. Esto redefine el pecado para poderlo tolerar. Otra forma de tolerar el pecado es ponerlo en una jerarquía, diciendo que este es el peor, este segundo, tercero, cuarto, hasta ahí, todo. Los santos de los últimos días ponen los pecados en jerarquía. El problema con esto es que un poquito del pecado o una camioneta llena de pecado en tu vida te va a dividir de Dios si no ha sido arreglado. Así que en cuanto a la salvación, una jerarquía de pecado no tiene relevancia. No importa si mueres como chismoso o matador. Si no tienes al Señor, vas a ir a un lugar donde puedes morar llamado infierno. Esta es la forma en que sirve todo esto. La única forma de no ir al infierno es tener totalmente el pecado removido, aunque sea mucho o poco. Voy a explicar. Sé que hay diferencias en el pecado en cuanto a las consecuencias y el polvillo y los problemas que causan la vida. Yo entiendo eso. Pero en cuanto a la salvación, el pecado todo es igual. ¿Lo tienes o no? Finalmente, la gente a veces trata de balancear el pecado con el bien. Los musulmanes hacen eso. Dicen que al morir, cuando he hecho tantas cosas malas y tantas buenas, voy a estar bien. El problema con esto, con los cristianos y tanto los santos de los últimos días, es que elimina la necesidad de Jesús, porque tú puedes superar el pecado haciendo el bien. Así que balancear las cosas no sirve. Y también la autoexpiación es una forma de legitimizar el pecado. Que voy a obrar mi salvación y voy a hacer estas cosillas y va a eliminar ese pecado. Eso es tomar sobre nosotros la expiación y el sacrificio. Eso no puede servir, porque eso elimina a Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Y finalmente tenemos gente que quieren reducir sus pecados al mínimo. Tomar sus pecados y poco a poco, precepto por precepto, remover el pecado lo mejor que pueden. Es cosa buena, pero no remueve el hecho de que has pecado y no remueve el hecho de que probablemente vas a pecar otra vez en el futuro. Esta es la cosa sobre el pecado. Fue el pecado que nos separó de Dios. Punto. Fue pecado. Eso nos sacó de su esfera, del Santo Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a la presencia de Dios? La ausencia absoluta del pecado.
Es una cosa u otra. Tienes el pecado y no estás con Dios, o no tienes ningún pecado, ni una onza, ni una gota de pecado dentro de ti, y puedes vivir con Dios. Así que la cuestión es si ¿qué te lleva al punto donde puedes tener la seguridad de vivir con Dios? Si es que tú vas a hacerlo tú mismo, que vas a obrar y hacer ordenanzas de una religión, actividad en una religión, no es así. Hay una sola cosa que absolutamente remueve todo pecado de ti para que estés con Dios. Eso es Jesús. Y por eso nos enfocamos en Jesús, Jesucristo, renacer en Él y tener todo el pecado, pasado, presente y futuros, totalmente quitados de ti. ¿Entienden el concepto de que la progresión parcial con el pecado, eso no tiene nada que ver? Jesús sufrió por el pecado hace 2000 años, pasado, presente y futuro. Cuando llegas ante Él, tus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Eso es cuando tienes una aseguranza de salvación mediante Él. La iglesia SUD tiene unos problemas en cuanto al pecado. Algunos de esos son buenos. Es una buena organización para llevar a la gente en cuanto a mantenerlos a un mínimo del pecado. Evitan el pecado y tienen expectativas. No piensan que no lo toman a lo liviano. Tienen muchos programas para ayudar a la gente en sus vidas a superar el pecado y superar las prácticas del pecado. Y eso es una cosa buena y positiva. Pero también crean una jerarquía del pecado. Y el problema con esa jerarquía es que algunos miembros continúen siendo miembros de la iglesia, gorditos y felices como yo, lo gordo quizás, pero permite que ellos se sientan superiores a los que hayan cometido pecados más visibles. Y en cuanto a la salvación, no tiene importancia. Así que la jerarquía del pecado en la iglesia SUD es un problema porque divide la iglesia y hay grupitos de personas celestiales y otros que son terrestres, celestiales y todos los diferentes. Y eso viene de una jerarquía que no es correcta. La otra cosa es que José Smith reinterpretó el infierno. No es correcto políticamente en estos días hablar del infierno. Quiero que sepan, si leen la Biblia y leen las palabras de Jesús, habla del lugar donde el gusano no muere, el abuso, los gritos y el fuego y azufre. Entre sus parábolas habla del hombre rico y Lázaro en su puerto. El infierno es un lugar real y legítimo. Una onza de pecado sin perdonar te pondrán en este lugar. Y la gente no quiere hablar de esto. Y las iglesias cristianas tampoco no quieren hablar del infierno. Pero es una realidad escritural. Yo creo más en el cielo. Creo que Dios quiere que estemos ahí, pero tiene que llegar mediante la fe en su Hijo. Finalmente, el mormonismo hace que la iglesia y sus caminos, sus demandas, su cultura, sus doctrinas, que esas cosas sean la cédula de la esperanza para los pecadores. Hace que la iglesia sea el representativo de Jesús en vez de Jesús como su propio representante. Puedo discutir esto bien en cuanto a las cosas que se hacen dentro de la iglesia. Ese es un problema, porque la iglesia no es el salvador de una persona. Una iglesia y sus programas no son salvador, solamente Jesús. Voy a leer algo aquí, voy a mostrarles, si pueden ver esto. Enfóquense a cuál cámara. A ver, voy a mostrarles esto y voy a leérselo. Esto viene de un amigo mío. Él y su esposa y sus hijos decidieron que iban a remover sus nombres de la iglesia. Y quiero que escuchen bien esta carta. La fecha no está, pero fue recién. Dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Tema: remisión de nombres de los registros. Escuchen bien las palabras usadas aquí. Querido hermano Jones, voy a decir. He recibido su carta pidiendo el removimiento de sus nombres de la iglesia. Habiendo platicado de esto, hermano Jones, voy a tomar los pasos necesarios para completar este proceso. Escuchen esto.
Como resultado de esta acción, su bautismo no será válido y cualquier bendición que se te haya dado será nulo e inválido. Tu ordenación del sacerdocio será quitado y tu matrimonio del templo no será válido. Tu sellamiento a tu esposa e hijos será nulo e inválido también. Puesto que has pedido que los nombres de tus hijos sean removidos de la iglesia, todas bendiciones del sacerdocio serán removidos, nulos e inválidos. Después transiciona a la conclusión. Te deseamos lo mejor. Tiene que pensar que es un poco chistoso, aunque sea nulo e inválido. Queremos asegurarte en el nuevo camino. Si decides regresar al Evangelio restaurado, estamos listos para ayudarte en esto. Regresar a la iglesia requerirá un bautismo y una entrevista profunda. Bendiciones del templo y sacerdocio serán restaurados después del bautismo de ser autorizados por el primer consejo. Después de la oración y el pensamiento que no quieres tomar esta acción, puede hablar con nosotros dentro de cierto templo. ¿Dónde habla aquí de que el Señor te ama todavía? ¿Dónde te pide que confíes en el Señor? ¿Dónde dice que esperamos que encuentres una buena iglesia que puedes crear tu familia? Quizás no te gusta la iglesia mormona, pero busca una iglesia buena que te va a hablar de Cristo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está el amor del Señor en esta carta? No está, porque la iglesia demanda una lealtad a la iglesia e institución y no al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la solución? Obviamente la solución es Jesucristo. Pero quiero que se imaginen por un momento. Vamos a abrir los teléfonos. Favor de empezar a marcar si desean. Pero vamos a imaginarnos por un momento que Gordon B. Hinckley anunciara en conferencia general que la iglesia se rompiera en dos operaciones separadas. La primera operación de la iglesia fuera a continuar como es y lo llamarían la iglesia celestial, y que la gente en esa iglesia pudiera continuar con sus escrituras extrabíblicas, profetas, templos, ritos, día de reposo, palabra de sabiduría, y que pudieran continuar en esa iglesia según el profeta si desearan los miembros. Y también que hubiera una segunda operación, conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos Falladores. Y en esa tomaran los que son bebés en Cristo, que no los conozcan, y enfocarnos en ellos para hacer que establezcan una relación con el Señor. Un lugar para los que sufren, los artistas, los que son desechados, los que Jesús acompañaba cuando estuvo en la tierra, los alcohólicos, los drogadictos, los promiscuos, los fracasos. No vamos a tener un clero pagado, no vamos a tener diezmo, pero más bien una esperanza en Jesucristo bíblico, y vamos a adorar cada domingo, juntándonos en los mismos edificios. ¿Qué piensan que sucedería si eso pasara? ¿Cuál sería el resultado? ¿Piensan que sería necesario? ¿Tonto? ¿Creen que hay una necesidad? Yo personalmente sí.